Tenemos visitas, nos ha llegado a nuestras manos el libro Leandro Alem y los hombres de Entre Ríos, cuya autoría es del amigo Pablo Stein, que ya lo vamos a presentar. Si usted me da un segundito, lo estamos presentando en Pablo Alberto presenta Stein. La siguiente entrevista, Asociación Bancaria. ¿Cómo anda, Pablo? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disfrutando de esta mañana tan linda por ahora, aunque la tarde va a estar media cálida, parece. Habrá que Es época. tomar la sombrilla. Claro, la sombrilla y a Colón, ahí está, tiene las playas. Y de acá a Colón, a mí me gustan más los arroyos que las playas. ¿Ah, sí? Sí, me gusta más ir a los Urquiza, la Tigrera. Ah, está bien. Debe ser porque ya soy sexagenario. Claro. Debe ser porque no sabe nadar, a lo mejor. No se crea, ahora hay una nueva teoría que usted se puede ahogar en menos de 10 centímetros. Sí, pero hay que ser oficialista para eso. Ay. Y creo que ninguno de los tres que estamos acá lo somos. Bueno, Pablo, habíamos charlado un poquito acerca de este nueva cosecha, de una larga siembra que tiene Pablo en la investigación histórica y además con esta pasión que lo hace. ¿Qué viene a hacer hoy por hoy Leandro Alem y los hombres de Entre Ríos? Bien, perfecto. Vos sabés que Alem es una persona que siempre me llamó desde que era estudiante, siempre tuve una predilección por este personaje. Es más, aprobé en el caso de mi carrera, que es de museólogo, la parte de histórica, con un trabajo sobre Leandro Alem, que por supuesto, como me lo tomó un personaje muy conocido de Concepción del Uruguay, también de esta radio, no me puse la nota que yo siempre creí que me merecía, pero bueno, no importa. Fue el profesor Bucielo quien me cotejó, y como Leandro Alem contradice un poco, y ahí te estoy contestando tu pregunta también, contra la historia y la vida de Leandro Alem contradice un poco lo que posteriormente y actualmente hace la Unión Cívica Radical. No le gustó mucho, que digamos. De cualquier manera, fíjate que yo termino el libro en la contratapa prácticamente con una frase de Alem muy importante y que es tan, pero tan posible de aplicar a los tiempos que están corriendo ahora. Decía Alem, es una transcripción literal de Alem: yo sostengo y sostendré siempre la política de los principios. Sí. Caiga o no caiga, decía Alem. Nunca voy a transigir con los conculcadores de las instituciones, de las libertades públicas. Nunca esperaré el desenlace de ciertas situaciones para entrar en ellas. He de luchar siempre como fuerte y como bueno, sean cuales sean los resultados, porque para mí la idea moral es la única que puede regenerar a la sociedad. Creo que esta frase, que entre una increíble cantidad de frases que tengo coleccionadas de Leandro Alem, creo que grafica lo que fue la vida de este hombre, que en el final precisamente desde su vida decidió suicidarse, viendo el rumbo que tomaba no solamente el país, sino también su partido. La otra parte ahora, ¿no? De Alem, te diría que es un libro que tuve en la mente de escribir durante mucho tiempo, pero como lo mío ha sido continuamente estar escribiendo sobre los hombres de Entre Ríos, tuve que estar indagando bastante tiempo para saber quiénes eran los hombres de Entre Ríos, no solamente que estuvieron junto a Leandro Alem, sino que siguieron inclusive después de su muerte pregonando el ideario de Leandro Alem. Y entre ellos me encontré con tres figuras clave de Colón, que son Martín Reibel hijo. Martín Reibel fue inclusive el médico personal de algún poeta nicaragüense, Emilio Gouchón, quien fue el único que se animó a levantar la voz cuando se aprobó la nefasta ley contra los inmigrantes extranjeros, los primeros que habían traído, pero los que se rebelaban después los echaban del país, cuya autoría intelectual es de un
Miguel Cané. Miguel Cané, la ley de residencia. Precisamente fue Emilio Buchón quien se negó a aprobar esa ley, que votó en contra en la Cámara de Diputados. Yo estuve rastreando hasta que encontré cuáles fueron las palabras de reprobación a esta nefasta ley, inclusive planteando algo que también está muy vigente ahora, y que es de que los trabajadores, la única elemento que tenían para defenderse de la patronal era la huelga, y que la patronal contaban con la fuerza de seguridad del Estado, llámese policía, llámese Ramón L. Falcón en ese momento, y quien fue durante toda su vida, y que fue el único colonense que murió en el ejercicio del poder, que fue Herminio Quirós. O sea, cuando digo ejercicio del poder me estoy refiriendo a que fue el único que fue electo gobernador, y precisamente fue electo gobernador siendo radical de Alén y contra la fórmula que presentaban los radicales de Irigoyen, o sea, los antipersonalistas. Ahí en el Museo de Colón tenemos algún folleto explicativo en donde precisamente dice vote a Alén en contra del personalismo de Irigoyen, y precisamente fueron primero los radicales de Alén, segundo los de Irigoyen y tercero los conservadores en ese momento. Por eso es que, anticipándome alguna pregunta, por eso es que el libro lo presento en la ciudad de Colón, porque precisamente no solamente la editorial que me lo que es Editorial Relieves, que es de Colón, es la autora de este libro, inclusive el formato de él, que me gustó muchísimo, porque hubo un trabajo realmente excelente de este muchacho que se llama Hugo Barreto, pero no tiene nada que ver con nuestro Hugo Barreto uruguayense, sino es Hugo Marcelo Barreto Y tampoco bueno, tiene que ver con Marcelo Barreto. Tampoco tiene que ver con Marcelo Barreto. Tampoco tiene que ver con Marcelo Barreto. Bueno, es Hugo Barreto, que es camarógrafo, fotógrafo y ahora autor de la tapa de Alén y los hombres de Entre Ríos. Eso no es que quiera justificar, sino que quiero decir por qué se presenta primero en Colón y no en Concepción del Uruguay. No, la pregunta que quería hacerte, más que una pregunta, a reflexionar junto, y el destino de los políticos intransigentes, ¿no? Como que hay que, en esa época percibo que Alén Alén candidato no, porque no, se le sale la cadena, Alén es muy principista, con Alén no se puede negociar, con Alén no se puede transar, entonces medio como que la política siempre tiene que tener lo que se llama un buen componedor, un tipo políticamente correcto. Y bueno, nada de eso era Leandro Alén, vos que lo conocés bien. Te contesto con una frase del mismo Alén. Ya cuando, poco antes de que tomara la determinación de suicidarse, viendo que la Unión Cívica Radical se venía abajo, en determinado momento, hay que aclarar que Alén era el tío de Hipólito Yrigoyen, que Hipólito Yrigoyen hasta los 10 años se crió en la casa de Alén, y que sin embargo eran enemigos casi, no diría que a muerte, pero estaban enfrentados. Eran dos formas distintas. Hipólito Yrigoyen era el viejo zorro que hacía precisamente lo que vos decís, Pepa. Era buen componedor. Era buen componedor. Entre comillas, buen componedor puede vender el partido, la idea. En el libro destaco ahí las veces que se enfrentó a duelo a Alén, porque él, si ocurriera ahora, si hubiese hombres o políticos como había en esa época que eran ofendidos por cualquier periodista, pseudo periodista o pago por Mañeto y compañía, Alén lo desafiaba a duelo. Inclusive se enfrentó al jefe de policía en un duelo, que se quedaron heridos los dos, y lo hicieron en el Uruguay porque en Buenos Aires estaba prohibido y todo el mundo sabía. Bueno, decía sobre los radicales intransigentes, decía Alén lo siguiente: los radicales conservadores se irán con don Bernardo. Bernardo era Bernardo de Irigoyen. Muchos se harán socialistas o anarquistas. La turbamulta dirigida por mi pérfido sobrino, el pérfido sobrino era Hipólito Yrigoyen, se arreglará con Roque Sampeña. Y los intransigentes, decía Alén, nos iremos a la mierda. Era clarito. O sea que él sabía que la intransigencia no te corre de los principios, pero te dificulta muchísimo tomar el poder, ¿no? Exactamente.
Exactamente, Creo que sí, eso es lo que también dice ahí. Sí. Porque es que así que ser intransigente en política. Yo digo, siempre- yo me hago una pregunta en el libro. ¿Fue demasiado idealista Alem? Y puede que sí. Pero ese idealismo es el que lo agranda, el que agranda su figura y lo acerca al pueblo. Porque vos no te olvides que Alem es hijo de una persona que fue no solamente fusilado, sino posteriormente ahorcado. Que inclusive el apellido Alem originalmente es Leandro Alem. Y lo de N es un invento. Nicéforo no se llamó, no tan... ¿Por qué yo lo explico acá. Nicéforo... contalo, es una linda. es una Claro. anécdota interesante. En cierta oportunidad, Alem no se casó nunca, tenía un hijo, Leandrito. El chico tenía, acordate que antes era mayor de edad a los 22 21. años. El chico se va a casar y tiene que autorizarlo. Y Leandro Alem, no se sabe por qué, cuando firma Leandro Nicéforo Alem. Yo creo que fue como una cargada, como diciéndole a los jueces. ¿Para qué me piden la Claro. firma si el tipo se quiere casar? Sí, entonces puso Leandro Nicéforo Alem. Y Y ya dice, pero en el acta de bautismo de Alem no figura Nicéforo, figura Leandro Alem con N. Cuando al padre, que era un federal rosista, que fue integrante de la policía a caballo de Rosas, y que tenía un boliche, yo entro contando eso, una anécdota interesante también esta. En la calle Mateu, actualmente figura la sede de el PJ en calle Mateu. Sí, ya. El Mateu y Rivadavia, en esa esquina, que se llama, era, por supuesto que no se llamaba Mateu, y Rivadavia era el camino en la Federación, que era un camino de tierra que iba hacia, que te sacaba de la ciudad. En Ya Paraná. estábamos afuera de la ciudad. En Paraná le cambiaron el Lo nombre. que- sí. Rivadavia por camino a la federación. Sí. Por todo algo de la federación. Lo que hoy es Plaza 11, Ujú. que se llama en realidad Plaza Miserere, la estación es 11. Lo interesante es que se llama Miserere porque era un terreno de un señor, González de apellido, que precisamente ayudaba mucho a los miserables y le decían el gaucho Miserere. Y por eso se llama Plaza Miserere. Ahí está lamentablemente también el busto, no solamente los restos de Rivadavia. Rivadavia. ¿Mm? Claro. Bueno, pero si, Bueno. 11 de septiembre precisamente es la fecha de la contrarrevolución, digamos, Exactamente. liberal Bueno, otra esa vez. contrarrevolución fue la que lo manda al padre de Leandro Alem primero al fusilamiento y después al ahorcamiento, porque cuando lo toman prisionero siendo compañero de Cuitiño. Cuitiño era el asesino, el degollador de Rosa. Eran muy amigos, y era normal que fueran muy amigos porque en ese boliche que contaba, que estaban en lo que hoy es la esquina de Mateo Y Rivadavia. y Rivadavia, se juntaban todos los payadores, los cantores, le cantaban loas al restaurador. Eso fue lo que fue bebiendo de niño Alem. Alem, que además tenía una característica que muy pocos biógrafos la dicen, no sé por qué, o la están ocultando. Alem tenía sangre araucana en sus venas. Y Alem, el padre, que era enajenado mental, tenía problemas mentales, además tampoco lo aclaran a eso, era inocente de lo que lo acusaban. O sea, quienes estudiaron el proceso, dicen que el problema fue que lo encontraron con Cuitiño, por eso lo fusilaron y por eso lo ahorcaron. Lo popular en ese momento se dice que siendo niño Alem vio cuando lo mataban al padre, pero puede ser, no está probado, históricamente no está probado. Yo me guío más por lo que sí está probado, y esto no estaba probado. No estaba probado. Dice que sí. Otro de los entrerrianos que también fueron bastante intransigentes en esa época, no sé si en esa época, pero te pregunto si era seguidor o no de Alem viejo, radical, era Churro Arín. José Lino Churrorín fue, está en el Lino. libro también, José Lino Churrorín, que había estudiado en el Colegio del Uruguay, que inclusive hizo el Colegio del Uruguay, además, como no había escuela militar, había una escuela militar. Uno de los padrinos de Churroarín en la parte
estudió 2 carreras, digamos. Estudió la de abogado, que después terminó ejerciendo, pero también estudió junto con Roca, en esa época, estudió también la carrera militar, y uno de sus padrinos o examinadores fue precisamente Ricardo López Jordán. José Lino Chirruarín está enterrado en este momento en el cementerio de Gualeguaychú. Es de Gualeguaychú. Es de Gualeguaychú. El principal gestor tal vez de la creación de la Unión Cívica Radical. ¿Se conocieron con Alem? Sí. Alem viajó a Entre Ríos. A ver, contanos, eso es una buena. Alem viajó a Entre Ríos, fue un recibimiento apoteótico en la ciudad de Paraná. Allí estaba Chirruarín, que fueron los primeros candidatos que perdieron por los conservadores en esa elección, pero fueron los primeros candidatos que se presentaron a elecciones. José Lino Chirruarín, de Gualeguaychú, y posteriormente viajaron a la ciudad de Rosario del Tala, la ciudad que era un pueblo todavía, en Gualeguay, y después acontecimientos que producían en Buenos Aires. En ese tiempo se viajaba en barco, o sea, fue en barco a Rosario, de Rosario a Paraná, de Paraná se tomó un tren, fue estuvo en Rosario, estuvo en Gualeguay, bueno, etcétera. Los caminos de aquella época, si son malos ahora, te imaginas cómo serían en aquel entonces. Otra persona que fue, y que fue el primer gobernador radical, sí, fue Laurencena, que no solamente fue el gobernador, sino que también el hijo fue gobernador, siguiendo la línea de Alem. Es precisamente siguiendo la línea de Alem es que crearon el movimiento entrerriano antipersonalista contra Hipólito Yrigoyen. Es uno de los creadores de ese movimiento, y siendo antipersonalista también en contra de Yrigoyen fue gobernador de Entre Ríos. Posteriormente lo fue su hijo. Bueno, la carrera en sí de Alem es interesante desde su nacimiento. Yo comento ahí cuando, por ejemplo, el padre lo llevó, porque el padre era federal en realidad. En última instancia le había ganado otro federal, que era Urquiza. Cuando Urquiza va a tomar Buenos Aires, que entra engalanado a Buenos Aires, Alem está entre el público que lo va a ver, que el padre lo lleva. Porque después de todo era un federal. Y Alem se hace federal aún siendo del Partido Autónomo, y Alem está presente también en las contradicciones de este país, ¿no? En Cepeda está del lado federal, y después va a estar en Pavón va a estar del otro lado, precisamente, pero Urquiza también había dejado de ser federal en ese momento, según el pensamiento de quienes decimos que privilegió su negocio por... Claro. Es una discusión eterna que va a seguir, como va a seguir esta discusión sobre la grieta, y va a seguir eterna también, pero es así. Roque, bien, vamos a volver al libro un poco, así ya lo vamos desocupando. Sí. Todo esto está en el libro, pero todo esto queda, me parece, flotando para una segunda edición o una edición ampliada, porque creo que en la medida que se vaya indagando va a haber más cosas, sobre todo para descubrir esto que último estás diciendo, acerca de que en realidad lo que estamos discutiendo es cuándo vamos a terminar de concretar la Revolución de Mayo de 1810, que quedó una y otra vez trunca, ¿no? Es decir, exactamente. Tuvo ahí un revival con la Revolución del Parque, y cuando cae Irigoyen, que ya había dejado el espíritu originario, revive con Perón, revive con Néstor y Cristina, y otra vez estamos en las andadas. Pero me parece que cierto rasgo de optimismo puede haber, porque los periodos son cada vez más cortos. Exactamente. Bueno, en el libro van a encontrar ustedes la guerra, Alem en la guerra de la Triple Alianza, cuando tuvo que ir a pelear contra los hermanos paraguayos. Su actividad como diplomático en Brasil, donde logró algunas cosas importantes. No olvidemos que Brasil era un imperio. Los duelos de Alem, la cuestión de la capital. Alem se enfrentó con José Hernández. José Hernández era partidario de que la capital fuera Buenos Aires, y Alem no. Precisamente lo que dijo Alem que iba a pasar fue lo que pasó, y no es necesario repetirlo. Buenos Aires se transformó en un pulpo, absorbiendo todos los recursos de las provincias, y eso lo manifestaba
Después el libro va a explicar el fraude al que la generación del 80 nos tenía acostumbrado y que provocó la revolución de 1890. Y bueno, y fundamentalmente el encuentro de Alem con Francisco Berroeta Beña, que es quien da el germen para la revolución de 1890 y la creación de la Unión Cívica Radical. Así es. Juan. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Esto va a ser Pablo. Gracias a ustedes. Pablo, ¿cuándo presentas el libro? ¿Cuándo es la presentación del libro? El libro se presenta el 15 de diciembre, 21 horas, en el Salón de Bicentenario en Colón. Precisamente, bueno, si por ahí andan de vacaciones por Colón, pueden acercarse ahí. ¿Ya está a la venta aquí en Concepción del Sí, Uruguay? sí, está en la librería de Silvestre, ahí en Peatonal Rocamora, en la Universal, ahí también a 25 de mayo. 25 de mayo, a pasitos de Peatonal, y en Colón, en Casa Bertoldi. En Casa Bertol, en la 12 de abril. Exactamente. Bien. Pablo Stein, museólogo, pero sobre todo amigo. Ya presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.